En ese momento el abanico del techo se prendió solo. Las aspas empezaron a girar rechinando horrible y una silla que estaba al fondo del salón se arrastró sola. Comenzamos. Mi peor error fue quedarme solo con ella. Era la alumna nueva de mi preparatoria. Se llamaba Laura. Desde que llegó, todos decían que era rara. Siempre vestía oscuro, escuchaba música extraña y tenía esa mirada que hacía sentir incómodo a cualquiera. Pero a mí me gustaba mucho. Le hablaba cada vez que podía, aunque honestamente a veces me daba miedo estar cerca de ella. Un día nos tocó ir en la tarde a la escuela por unas asesorías. Ya casi nadie iba a esa clase, pero nunca faltaba Laura. Ese día terminaron más tarde de lo normal. Afuera ya estaba oscuro y apenas dieron la salida, todos los alumnos se fueron rapidísimo, menos nosotros. Nos quedamos solos en el salón. Recuerdo el silencio que había en toda la escuela. No se escuchaba nada, ni maestros, ni alumnos, ni carros afuera. Solo el ruido viejo de los ventiladores del pasillo. Laura estaba sentada enfrente de mí mirándome raro y de repente me preguntó: ¿tú crees en fantasmas? Me reí nervioso y le dije que no, y ella sonrió y sacó una tabla ouija de su mochila. Sentí algo raro, pero me gustaba tanto que no quise verme cobarde. Así que acepté jugar. Pusimos la tabla sobre el pupitre y apagamos algunas luces del salón. Solo quedó pendiente un foco al fondo. Empezamos haciendo preguntas tontas, como: ¿voy a pasar matemáticas? Me gusta alguien del salón. Y el puntero se movía despacito. Yo pensé que Laura lo estaba moviendo, hasta que preguntamos: ¿con quién estamos hablando? En ese instante, una de las ventanas se azotó durísimo. Los dos brincamos del susto. El golpe retumbó en todo el salón. El puntero empezó a moverse más rápido, mucho más rápido, hasta formar una frase: solo un amigo. Sentí como se me heló todo el cuerpo. Laura también se puso nerviosa, pero en lugar de parar, volvió a preguntar: ¿quieres jugar con nosotros? El puntero se movió y escribió: sí. Después de esa respuesta, todo empeoró. En ese momento el abanico del techo se prendió solo. Las aspas empezaron a girar rechinando horrible y una silla que estaba al fondo del salón se arrastró sola. Solo unos centímetros, pero suficiente para que los dos lo viéramos. El ambiente cambió por completo. El salón se sentía pesado, frío, como si hubiera alguien más ahí con nosotros. A mí me dieron ganas de llorar, y Laura, que según muy valiente, estaba pálida del miedo. Nos levantamos rápido para irnos. Agarramos la tabla, pero justo cuando íbamos a salir, la puerta se azotó sola, y luego otra vez, y cuando iba a cerrarse por una tercera vez, la detuve con todas mis fuerzas para poder abrirla. Salimos corriendo del salón, y mientras corríamos por el pasillo, un conserje nos gritó: ¿Qué hicieron ahí adentro? Nos vio tan asustados que se sacó de onda, pero obviamente no le dijimos la verdad. Solo nos quedamos callados, y entonces él fue al salón, y cuando abrió la puerta, se quedó viendo hacia adentro unos segundos. Todo estaba tirado: pupitres movidos, sillas en el piso, hojas regadas por todo el salón. Y obviamente nos castigaron porque pensaron que nosotros habíamos hecho ese desastre. Pero lo peor vino después. Esa noche Laura me mandó mensajes diciendo que no podía dormir, que escuchaba susurros en su cuarto, pasos, llantos, y yo empecé a escuchar cosas también: golpes en la pared, ruidos afuera de mi ventana, y esa sensación horrible de que alguien me observaba mientras intentaba dormir. Duramos varios días así, hasta que Laura investigó y me dijo algo que no hicimos. Nunca habíamos cerrado la sesión de la ouija.
Esa misma noche hicimos lo que faltaba y después de eso las cosas dejaron de pasar. Nunca volvimos a jugar porque, aunque muchos no lo crean, esa noche algo sí estaba hablando con nosotros. Soy maestra en una primaria y trabajo en el turno de la tarde. La mayoría de los maestros odian quedarse después de la salida. Y después de lo que me pasó, entendí perfectamente por qué. Ese día, me quedé revisando trabajos en mi salón. No me gusta llevarme ese trabajo a la casa. Ya habían pasado varios minutos desde que todos se fueron. Los pasillos estaban completamente vacíos. No se escuchaban niños. No se escuchaban maestros. Solo el ruido de los ventiladores y uno que otro perro ladrando fuera de la escuela. Yo estaba concentrada calificando cuando escuché muy claro que alguien gritó: ¡Maestra! Levanté la mirada rápido. Pensé que algún niño había olvidado algo, pero no había nadie. Me asomé al pasillo y estaba completamente vacío. Sentí raro, pero seguí revisando. Intenté convencerme de que seguramente lo imaginé. Unos minutos más tarde, volví a escuchar algo, pero esta vez no fue una voz. Fueron pasos, muchos pasos, pasitos corriendo afuera del salón, como cuando los niños juegan en el recreo. Se escuchaban rapidísimo, de un lado al otro del pasillo. Ahí sí sentí algo feo. Me levanté y grité: ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. El silencio después de eso fue horrible. Salí del salón para revisar, pero esta vez no había absolutamente nadie. Regresé a mi escritorio ya bastante nerviosa, y mientras guardaba mis cosas, sentí algo detrás de mí. No sé cómo explicarlo, pero sentí claro que alguien pequeño estaba parado a mi espalda, como cuando un niño se te acerca sin hacer ruido. Sentí hasta la respiración. Se me enchinó todo el cuerpo, y cuando me di la vuelta, no había nadie. En ese momento sentí un miedo muy real, muy fuerte. Agarré mis cosas como pude y salí del salón casi corriendo. El pasillo estaba oscuro y vacío, y mientras iba caminando hacia la salida, sentía que algo venía detrás de mí, como si alguien me siguiera lentamente. No quise voltear, solo seguí caminando más rápido. Pero antes de bajar las escaleras, volteé por pura inercia, y fue ahí cuando la vi. Había una niña parada en el fondo del pasillo. Tenía el uniforme de la primaria y me estaba saludando lentamente con la mano. Sentí que el corazón se me fue hasta el piso, porque lo peor de todo era que yo sabía perfectamente que ya no debía haber nadie en la escuela y que ella no era ninguna de nuestras alumnas. Me quedé congelada viéndola, y de un segundo a otro, la niña desapareció. Así, sin correr, sin esconderse, simplemente ya no estaba ahí. Salí de la escuela temblando. Al día siguiente, les conté a otros maestros lo que había visto. Nadie se sorprendió, solo se quedaron callados, hasta que una maestra, ya grande, me dijo algo que jamás se me va a olvidar. No eres la primera que ve esa niña. Desde entonces, jamás vuelvo a quedarme sola después de la salida, porque estoy completamente segura de que esa niña nunca estuvo viva. Nos vemos hasta que el miedo nos vuelva a reunir.